Bueno, muy buenas noches. En este video lo que voy a hacer es mostrarle dos partidas que estuve disputando en dos torneos que jugué vía online. Como ustedes sabrán, bueno, estamos traspasando por una situación difícil, dado que bueno, estamos en cuarentena debido a un virus muy potente que está afectando el mundo. Por lo tanto, la única forma de mantenerse activo en lo que respecta a ajedrez es jugar torneos o partidas vía online. Y bueno, aquí disputé un torneo organizado por Villa Dolores, ¿sí? Que es una asociación de ajedrez, un club que se ha formado hace muy poco tiempo y que bueno, contó con jugadores, como pueden ver acá, eh, jugadores interesantes. El chico que salió tercero, por ejemplo, acá es un ex campeón panamericano, ¿sí? Que ganó cuando era pequeño, ¿sí? Ya se ha retirado obviamente del ajedrez y ahora es como que ha regresado. Eh, Así que bueno, realmente jugadores interesantes, ¿verdad? Y el segundo torneo que les quería compartir, bueno, acá como pueden ver, este es mi nick, que únicamente lo uso para jugar torneos muy azarosamente, casi que digamos que no entro muy seguido. Y bueno, hice una performance de 2300, sí, gané las 8 partidas, así que bueno, eso fue realmente muy bueno. Y creo que bueno, estuve jugando bastante bien. Y bueno, le voy a compartir la partida que considero que fue bastante interesante y que bueno, creo que nos puede servir para aprender un poco de ajedrez. Y el segundo torneo ya realmente es un torneo fuerte. Este ya es organizado por la Asociación Cordobesa, ¿sí? Chessbet también, y el amigo Juancito Pereira. Así que bueno, realmente es campeón sudamericano de Villa Dolores y un gran talento y está a cargo de Chessbet, ¿sí? Esta organización que bueno, se encarga de difundir el ajedrez en la provincia de Córdoba. Este torneo realmente eh, me dio mucha alegría porque bueno, hacer una performance de 2300 con realmente jugadores increíbles, muchos de ellos son campeones, ¿sí? Y jugadores realmente muy fuertes. Por ejemplo, acá como pueden ver, de jugadores 2300, 2100, 2200, ¿sí? Eh, este torneo tuvo 115 jugadores, ¿sí? O sea, un torneo que realmente fue durísimo. Y de hecho empecé, se puede decir algo flojo, la segunda y la tercera partida la perdí y luego me levanté y metí victorias, ¿sí? Realmente importantes. Como pueden ver, eh, sigue pasando aquí la lista y bueno, van a ver que realmente puesto 17 tenemos un 2300 y 2040, o sea, un torneo fortísimo, la verdad que mucho nivel en lo que es Córdoba capital. Y bueno, también habían jugadores que bueno, no eran precisamente de Córdoba, sino que bueno, tenían concurrencia de varias provincias. Así que bueno, les voy a compartir primero del torneo jugado en Villa Dolores. ¿Sí? Esta partida la jugué contra el instructor, ¿sí? Que dicta las clases ahí en esa localidad. Es una pequeña ciudad de la provincia de Córdoba. Se denomina Tras la Sierra. Eh, Juan Jacobo, si es el jugador, aquí lo van a ver con el nick de Naus Córdoba, tiene 2044 de elo. Y bueno, aquí tenía 2198. Bueno, yo soy un jugador generalmente de peón dama, D4, caballo F6, caballo F3 y bueno, G6, planteando ya la idea de fiachetarse y entrar bueno, en ideas que puede ser una india de rey, puede ser quizás una Grunfeld, ¿por qué no una Benoni? Ideas de aperturas muy sólidas. Luego de C4, bueno, me jugó alfil G7 y ahora G3. Esta variante, si han venido siguiendo los videos cuando comenté partidas, una partida que comenté de un gran maestro paraguayo actualmente, Nelgado Neuris, jugó esta línea con negras, ¿sí? Y realmente la manera en que ganó con negras fue muy buena, pero de todas formas yo considero que esta variante con las piezas blancas es muy sólida y de hecho me gusta jugarla, estratégicamente me siento como muy seguro
y me ha ido muy bien. Decir que los antecedentes que tengo con esta apertura con blanca es muy bueno. He vencido a jugadores realmente fuertes y bueno, por eso la empleé también aquí. Luego de enroque, alfil G2. Ahora bueno, D6. Por supuesto que aquí la máquina recomienda la jugada C6, pero que obviamente C6 con idea de jugar D5 únicamente se puede plantear si uno tiene en mente jugar una especie de Grunfeld, ¿no es cierto? Pero si queremos jugar una línea de rey, está perfecto jugar D6 en primera instancia. Aquí luego de enroque y la jugada C6 es una variante que perfectamente se puede jugar, ¿verdad? Las ideas que tiene aquí el negro, ¿por qué intenta jugar C6? Bueno, en primer lugar, dar salida a lo que es la dama mediante la diagonal de 8 a 5. Existen variantes, por ejemplo, donde la dama terminará yendo a la casilla A5 para luego pasar a la casilla H5 y generar ciertas presiones. Generalmente esta variante lo que suele hacer es provocar el cambio del alfil en H3, por eso se ubica en la casilla H5. También existen ideas de sacar la dama a casillas como por ejemplo B6, desde donde por ejemplo va a presionar puntos importantes como B2, como D4. Variantes también muy dinámicas y muy peligrosas. Y otra de las opciones es emplear la dama C7, que fue bueno, una de las ideas que hizo el jugador con negras. Aquí por ejemplo, bueno, yo seguí con mi desarrollo, caballo C3. La idea aquí que tiene el blanco es muy sencilla. Queremos desarrollar las piezas de manera muy normal, pero bueno, en primer lugar hay que tener una serie de precauciones. Jugar H3, llevar el peón E4. Se juega H3 aquí generalmente para sacar nuestro alfil a E3 y que no haya ningún peligro de que nos jueguen, por ejemplo, la jugada caballo G4, que pueda llegar a ser molesta y que interrumpa la salida de manera tranquila de nuestro alfil en la casilla E3. Nos obligaría, por ejemplo, a perder un tiempo, llevarlo a G5 o retrocederlo a C1 nuevamente, entonces no queremos eso. Por lo tanto, aquí se suele jugar generalmente estas ideas de H3, E4, etc. En cuanto a la dama, la casilla natural de la dama en este tipo de posiciones suele ser C2, porque si voy a tener un peón en E4, generalmente la dama desde C2 me va a fiscalizar el peón en E4 y va a ayudar mucho a lo que es la defensa, porque el punto E4 va a ser muy atacado por parte de las negras, entonces queremos mantenerlo muy bien defendido. En cuanto a la torre del flanco de rey, generalmente se ubica en E1, porque queremos también obviamente consolidar la defensa del peón. Y la torre de A generalmente también suele viajar al centro mediante torre de A D1. En algunos casos también se suelen emplear ideas de doblar las torres en la columna D, que suele ser una idea muy particular cuando se abre la posición y generalmente el peón de D6 queda débil. Es una idea para atacar, pero bueno, eso se suele dar solo en algunas variantes, dependiendo obviamente de lo que el blanco decida jugar. Aquí el negro jugó dama C7. La idea de la dama ahí es muy sencilla. En realidad el negro lo que quiere hacer es jugar caballo B7, torre 8 y tirar E5 y tener el punto E5 muy bien defendido. Entonces la dama desde C7 fiscaliza bien ese punto y además obviamente evita quedar un poco debilitada. Hay otra idea de la dama que es obviamente jugar caballo B, tirar E5, torre 8 y la dama salir a la casilla de 7, pero generalmente cuando sale a E7 suele quedar un poco atacada. Cuando la torre se ubica en E1 suele quedar bajo un rayos X bastante peligroso. Entonces generalmente es una jugada de doble filo, pero hay jugadores que obviamente no les gusta esto con negras y deciden optar por esta variante un poco más segura desde el punto de vista estratégico. H3, como les había mencionado, para evitar caballo G4 y poder desarrollar el alfil a E3. Y luego de E5, E4. Obviamente aquí no queremos que el negro nos juegue E4 en algún momento, porque desde el caballo de F3 quedaría un poco incómodo. Y además luego vendrían ideas como D5 y el negro aquí parecería que no está tan mal, ¿verdad? O sea, quedaría bastante bien. Por lo tanto, para evitar ideas como E4, que son molestas, queremos jugar E4 nosotros primero. Torre E8, con idea ya de mirar el punto E4, que es el punto débil que tienen aquí las blancas. Luego de alfil E3, E por D4, caballo por D4, y como pueden ver aquí, el punto E4 está siendo atacado por varias piezas, el caballo, la torre,
Luego generalmente suelen haber ideas como caballo D7, caballo C5 o también caballo A6, caballo C5, ideas también temáticas para atacar el punto E4. Y aquí alfil E6. Es una jugada obviamente secundaria. Esta jugada ya se lo podría considerar un error, dado que en este momento con blancas caballo por E6 es una jugada buena, porque bueno, obviamente estamos ganando un alfil temprano, pero además tomar con peón aquí no es recomendable, dado que se está debilitando mucho lo que es la posición central de las negras. Entonces se está obligado a tomar con torre. Hasta el momento no pasa absolutamente nada, pero ya quedamos, por ejemplo, se puede decir de manera muy temprana con pareja de alfiles, y eso quizás no sea muy recomendable. Además aquí vamos a tener ideas muy dinámicas como F4, F5, y donde la torre en E6 no va a estar muy bien ubicada y va a tener que perder un tiempo el negro en retirar esa torre, con lo cual eso puede ser aprovechado por nosotros. Dama C2, la dama se desarrolla una casilla normal, ¿verdad? Desde donde hemos mencionado que lo que intenta hacer es defender el punto E4. Como pueden ver, está defendido por 3 piezas, y le vamos a sumar en algún momento una torre en F1 para defenderla también luego de quitar el alfil, con lo cual parece que la defensa del blanco es muy buena a nivel central. Caballo B de 7, y aquí la jugada torre de A a D1. Obviamente tenemos una idea importante con blancas, perdón, que es atacar el punto D6. El punto D6 es la debilidad que tiene aquí las negras, por lo tanto lo queremos ya comenzar a mirar, y en algún momento quizás pensar en un alfil F4, si no es muy apresurado, doblar las torres si se puede, y si es una opción viable, pero bueno, ya por lo menos estamos, además de llevar una torre al centro, que es una idea estratégica importante, ya estamos mirando el punto D6, que es un punto débil en la posición del negro. Bueno, y aquí viene la primera imprecisión por parte de las negras. Como está remarcado en el tablero, la mejor opción era jugar torre de A a E8, doblar las torres en la columna E y presionar el punto E4. Y en este momento el negro no hace eso, sino que decide embarcarse en jugadas como por ejemplo caballo H5. Una jugada que, bueno, a primera vista parece buena, ¿verdad? Pero es una pérdida de tiempo, porque en este momento caballo T5 no tiene una idea funcional práctica, dado que si queremos jugar F5 viene un peón por y le queda muy debilitado el flanco de rey, y tampoco tiene posibilidades de llevar un caballo F4 en algún momento, porque bueno, tenemos un buen muro, ¿sí?, de peones, que quizás por eso también me gusta mucho este tipo de variantes con blancas, porque es muy sólida y no le permite tan fácil al negro poder penetrar la posición. Entonces aquí juego G4, ¿sí? Y como pueden ver, este caballo lo único que hace es perder tiempos, y además me ayuda a mí a poder ganar espacio en el flanco de rey, donde luego de caballo HF6, F4 ya es una idea muy buena e interesante, y ya se está planteando amenazas como F5 para abrir líneas en la columna F, donde la torre de F1 va a estar perfectamente situada para ya comenzar un ataque y aprovechar alguna penetración en la columna F luego de que se abra mediante los cambios de peones. Como pueden ver, ya caballo T5 llevó a que el blanco pudiera aprovechar muy fácil, ¿sí?, esta pequeña imprecisión de alfil E6, quizás donde la torre aquí, como pueden ver, no está bien situada. Luego de caballo B6 jugamos B3, aquí no hay ningún problema, las blancas no tienen por qué apurarse, tenemos ventaja estratégica, un dominio central realmente espectacular, las piezas mirando hacia el centro, y además tenemos mucho espacio, ¿verdad? Entonces no tenemos por qué apurarnos. Consolidamos la posición y evitamos que el negro obtenga algún tipo de contrajuego. Y aquí, bueno, obviamente lo mejor era jugar caballo de B a D7 con idea de llevar el caballo a C5, que quizá hubiera sido mucho mejor que jugar torre de A a E8 que hizo el negro. Y entendible, la verdad que en algún momento había que llevar la torre para presionar el punto E4 de las blancas, pero no era el momento preciso. Quizás había que mejorar la posición por parte de las negras de ese caballo que no está haciendo mucho en B6. Y aquí
la jugada F5 y ya estamos iniciando acciones importantes en lo que es el flanco de rey. Luego de torre E5, que es una jugada que no es mala, pero que bueno, tampoco tiene nada de interesante, pero es cierto que aquí las negras están mal ya, porque por ejemplo si decidían jugar torre E7, ya la jugada G5 está ganando, ¿sí? Porque se amenaza F6 y estamos haciendo un doble sobre el alfil y la torre, con lo cual eso ya le da ventaja clara a las blancas. Luego de torre E5, alfil F4, y bueno, aquí podemos ver una gran presión sobre el punto D6, que es la idea, pero además obviamente toca la torre, y no es fácil librarse de esa amenaza. De hecho, diría que para tratar de zafar de eso, entramos en la variante que ya he dicho anteriormente, que es queremos jugar G5, F6, por lo tanto eso deja ganado a las blancas. El negro intentó complicar un poco el juego jugando caballo de F a D7. En este momento quizás, como menciona Stofish, jugar G5 hubiera sido una opción sólida, digamos lo mejor, pero bueno, es una jugada obviamente de máquina. Cualquier humano aquí quizás opte por la más segura, ¿no es cierto?, que es sacar una ventaja de calidad jugando alfil por E5. Una pequeña imprecisión, pero bueno, desde el punto de vista humano vamos a decir que lo puede cometer cualquiera. Luego de caballo por E5, aquí había muchas ideas, realmente se podían hacer cualquier tipo de plan interesante. Dama de 2, por ejemplo, para mejorar la posición de la dama, pero yo opté por quitar este caballo, que a mí me parece que si quiero tratar de mejorar la dama y llevarla a una posición más activa, este caballo me queda colgando y es muy peligroso porque puede ser objetivo de una descubierta por parte del alfil de G7. Por lo tanto decidí mejorarlo y llevarlo a una mejor casilla. En este momento es la pieza que menos hace en la posición, porque no puede incursionar en ninguna casilla hacia adelante del oponente porque está totalmente cubierto, y además si está colgando y está haciendo un problema, hay que tratar de solucionarlo inmediatamente. Además aquí el negro no tiene nada como para generar problemas inmediatamente, por lo tanto eso es otra razón para hacer esta jugada. Además, quizás haya que prevenir un posible D5 en algún momento que pueda llegar por parte de las negras, donde, bueno, aquí vemos que este caballo está estorbando la acción de la dama, ¿sí? Y puede llegar a ser objeto de ataque, como les mencionaba. O sea, hay muchas ideas de negro para tratar de aprovechar ese caballo mal ubicado. Entonces juego caballo E2, mejorando esa posición del caballo. Y en este momento el negro juega H5. Decir que bueno, obviamente aquí estamos jugando con 5 minutos e incremento de 3, por lo tanto son partidas blitz. Y eso lleva a que bueno, obviamente aquí al no estar con mucho tiempo el negro comete esos errores. H5 ya es un error grave porque bueno, esta jugada H5 lo único bueno que hace es ayudar al blanco a que abra la posición. Y realmente aquí las negras no están bien. En lugar de H5, alfil H6 era la mejor opción, pero luego de caballo F4 creo que aquí las blancas están muy bien y realmente tienen una posición ganadora. Si bien es cierto que bueno, ya tienen ventaja material, pero bueno, no hay que tratar de concretarla, y eso es lo que en algunos casos suele ser un problema, ¿verdad?, para muchos de los jugadores que están progresando, ¿verdad? Ese concretar cuando uno tiene ventajas no es fácil. H5 entonces, bueno, G por H5, G por H5 y F6, una jugada muy buena, dado que en este momento el alfil en G7 es una defensa bastante importante, pero con F6 estamos estorbando todo. Además estamos dándole una casilla al caballo mediante G3 para que se dirija a F5 y presione puntos importantes como D6, por ejemplo, trate de filtrarse en E7, fije también el punto H6, que es donde posiblemente el alfil pueda llegar a ir. Entonces, como podemos ver, fíjense la idea de cómo mejorar una pieza que no estaba haciendo nada, que no podía penetrar, cómo esta pieza va a llegar a jugar, ¿sí?, mediante maniobras y obviamente también mediante lo que es la equivocación del negro. Pero en caso de que el negro no se hubiera equivocado, siempre tenemos que tener estas ideas presentes
de tratar de activar las piezas. En caso de que el negro no se hubiera equivocado, hubiéramos llevado el caballo F4, desde donde hubiera hecho mucho más que estando en C3. Entonces, bueno, siempre esas ideas presentes de mejorar las piezas son ideas que, bueno, siempre deben tener presente en su juego, porque les va a ayudar a progresar en lo que es el ajedrez. Y de hecho, bueno, ya vamos a hacer un videito que se llame cómo mejorar las piezas, ¿sí? Lo vamos a dejar listo para que ustedes lo puedan practicar, lo revean muchas veces para que lo apliquen en la práctica, que siempre es importante. Aquí luego de alfil H6, caballo G3, la idea ya la saben, pero además aprovechamos de presionar un poco el peón débil. En este momento el negro juega torre E6 y aquí juego dama E2. Obviamente llevar las piezas al ataque ya una vez debilitado el flanco de rey es una idea táctica interesante y muy común. Luego de H4, caballo F5, alfil G5. En este momento juega rey H1, una jugada interesante. Rey H1 nos quitamos de cualquier peligro, si es que en algún momento pueda existir. Y además le damos el pasaje a la torre a G1, para que, bueno, obviamente mire el rey y generemos la máxima presión posible a través de nuestras piezas. Entonces, bueno, ya podemos ver cómo tener estas ideas presentes son muy buenas, ¿sí? Y además, bueno, cuando uno tiene una posición ganada, tiene que tratar de no apurarse, que siempre es importante eso. D5 en este momento, bueno, ya desesperado por el tiempo y también por la posición, el negro comete un error ya decisivo. Y aquí luego de E por D5, E por D5, C por D5, caballo por D5, alfil por D5, y comete este error ya, bueno, grave, porque luego de dama por G4 tuvo que abandonar. Pero bueno, la idea de esta partida era sencillamente mostrarles, ¿sí?, cómo el conocer un poco los planes de apertura y también ver algunas ideas estratégicas, ¿sí?, cómo manejar ese tipo de posiciones, cómo ir de a poco, no apurarse, es siempre importante, ¿sí? Y bueno, y para lo último he dejado una partida, una pequeña miniatura. Ya esta sí ya la jugué contra un jugador mucho más fuerte. Este jugador, bueno, ya tiene 2211 en lo que es lichess, y es un jugador, bueno, tácticamente muy peligroso. Y jugamos peón rey, me jugó, yo jugué E5, caballo F3, caballo C6, alfil C4. ¿Sí? La italiana, una apertura muy sólida junto con la española, creo que son de las mejores opciones que tiene el blanco al jugar peón rey. Caballo F6, la variante de los dos caballos. Y en este momento el famoso ataque Fegatelo, ¿sí? Una idea realmente agresiva, donde, bueno, en primera instancia se puede pensar que la idea es atacar el punto F7, y la verdad que es cierto, porque, bueno, es uno de los puntos débiles que tienen las negras en esta posición. Pero bueno, el jugador que realmente conoce la teoría de aperturas va a entrar en una serie de variantes forzadas que van a desencadenar en posiciones muy agudas. Aquí D5 es la jugada teórica. La idea es que tras E por D5, lo que va a hacer el negro es sacrificar un peón, luego de caballo A5, alfil B5, C6, D por C6, B por C6, sacrificar un peón, y en este momento juega alfil D3 el blanco. ¿Cuál es la idea de sacrificar el peón? Bueno, sencillamente ganar en lo que es el desarrollo de piezas por parte del negro. Podemos notar que ya tenemos dos piezas jugando, pero además lo que vamos a hacer es desarrollar nuestras piezas. Generalmente en este tipo de variantes el alfil irá de 6, nos vamos a enrocar, se tirará F5 en algún momento, luego de que el caballo generalmente viaje a D5 y a F4. El alfil, al estar en D3, tiene la ventaja de, bueno, ser un poco más activo porque presiona el punto H7 junto con el caballo, pero quizás la desventaja que tiene es que se pone justo en un punto donde el caballo puede llegar a saltar, y entonces en D3 puede quedar algo debilitado, y la jugada caballo F4 suele ser temática en este tipo de variantes para sacar provecho, ¿sí? Obviamente si el blanco lo permite y no juega bien. Aquí la jugada considerada teórica por parte del negro es la jugada caballo D5, una jugada que, bueno, ya en primer lugar queremos ir a F4 en algún momento,
¿sí? Aprovechando que este alfil en D3 quizás no esté bien ubicado, y además tocamos el punto F2. El caballo en D5 además, luego de haber jugado al alfil a D6, queremos tirar un F5, entonces el caballo en F6 ya no nos está molestando lo que es la posición. Pero además aquí, bueno, obviamente queremos expulsar este caballo que es molesto y que realmente nos está ejerciendo mucha presión en lo que es la posición del negro. Bueno, es bien conocido que en lo que respecta a, por ejemplo, tomar caballo por H7 es un error grave, porque el negro cuenta con la fuerte jugada caballo F4, que bueno, es la jugada que hemos mencionado ya, y en este momento funciona espectacular, de manera espectacular, perdón, porque bueno, atacamos el alfil, que precisamente está defendiendo el caballo, entonces están en el aire las piezas, ¿verdad? Alfil E4 puede intentar el blanco, y aquí tanto F5 como torre por H7 funcionan para ganar la partida, ¿verdad? Por ejemplo, si torre por H7, alfil por H7, tenemos caballo por G2, y ante un rey F1, el golpe caballo E3, ¿sí? Es una jugada que obliga obviamente a tomar con el peón de F, y entonces bueno, queda totalmente debilitado el flanco de rey, alfil H3, y la partida se gana. Ejemplos puede ser jugar rey G1, a lo que luego de dama G4, rey F2 y dama G2 se está ganando la torre, y pronto la partida acabará porque se terminará también ganando la dama y posiblemente con mate. Entonces, y en caso de rey E2, alfil G4 gana la dama y de la partida obviamente, así que bueno, por esa razón la mejor opción es retirarse con el caballo a la casilla F3. También se ha jugado a H3, pero es una opción malísima. Yo diría que es mejor jugar caballo F3, porque desde F3 estamos atacando el peón de E5 y además tenemos un peón de ventaja, con lo cual si ganamos otro peón puede llegar a ser realmente ganador para el blanco, con lo que obliga al negro a jugar alfil D6, defender el peón y tratar ya de enrocarnos totalmente rápido, aprovechando la ventaja que tenemos de las piezas que nos están jugando. Tenemos 3 piezas jugando contra solo 2 piezas por parte del blanco. Y caballo C3. En este momento caballo C3 es una jugada que es perfectamente jugable, pero quizás sea una opción secundaria. La idea, bueno, es tratar en algún momento de generar cambio de piezas, dado que, bueno, estamos hablando de que el blanco tiene ventaja material de un peón de más, por lo tanto es muy propicio generar este cambio estratégico. Y tomar en C3 obviamente no es algo que queremos hacer, porque bueno, le estamos ayudando a que este alfil se desarrolle mediante un D por C3, pueda salir con completa normalidad, y le hemos dado un tiempo importante al blanco. Por lo tanto aquí no le vamos a dar ninguna atención a esta jugada, sencillamente vamos a jugar en enroque, haciendo caso omiso a esta jugada. Queremos iniciar en algún momento nuestro ataque, planeando jugadas como F5, caballo F4, ¿sí? Que son ideas de ataque muy importantes. Y aquí lo mejor que tenía el blanco, porque cometió un error en este momento el blanco, era jugar alfil E2. Tenían que haber jugado alfil E2, porque por ejemplo si F5, D3, D4, caballo D4, alfil B4 atacando el caballo en C3, y ante un alfil D2, alfil C5, esta variante quizás un poco forzada, caballo por E5, dama por E5, enroque, dama por D4, alfil por A5, dama por B2, hemos recuperado el peón y tenemos una muy buena posición de lo que son nuestras piezas, por lo tanto yo creo que aquí el negro está bien. Pero en su lugar el blanco juega H3, que es la primera imprecisión de la partida. Veamos por qué es tan mala esta jugada, porque viene caballo F4 en este momento, una jugada temática por parte de las negras, que por ejemplo aquí decidir jugar por ejemplo un alfil a F1 retirándolo permitía la fuerte réplica, en este caso, de la jugada E4, una jugada realmente molesta,
Por supuesto, tomar caballo por E4, viene la sencilla torre 8, amenazamos F5, ganamos una pieza y la partida. Por lo tanto, no es una opción jugar caballo por E4. Lo único sería retirar el caballo H2, a lo que luego de torre E8, si por ejemplo caballo G4, que es lo mejor, jugamos alfil por G4, y en caso de H por G4, dama F6, y como podemos darnos cuenta, las negras han desarrollado todas sus piezas y ya tienen ideas de, por ejemplo, llevar su torre de A a D8, y la partida estaría completamente ganada. Además, bueno, estamos pensando obviamente en ideas de ataque, queremos abrir la posición, y aquí el juego de las blancas es realmente muy complicado, no es fácil ver qué se puede hacer con blancas, porque bueno, está falta de espacio, las piezas como pueden ver están en la primera fila, son muchas piezas, y el ataque de las negras va a venir muy rápido, por lo tanto esta posición es realmente aplastante, posiblemente un alfil C5 tocando el punto F2, entonces bueno, como pueden darse cuenta, este pequeño error cambia el curso de la partida. Quizás lo mejor hubiera sido P4 según Stoffich, ¿sí? Pero luego de alfil por B4, enroque, alfil por H3, ¿sí? Estamos ya realmente en esta posición que según la máquina lo considera al negro como superior. Luego de F5, torre B1, alfil D6, torre 1, caballo por H3, caballo rey F1 y la jugada de 4. Recuperamos la pieza sacrificada y tenemos una posición dominante con dos peones realmente muy importantes, donde el peón de H puede ser un problema en el futuro. Así que bueno, luego de enroque, alfil por H3, este gomazo, ¿sí? Es una miniatura, realmente es una jugada que a primera vista es difícil de hacer porque no está tan claro cómo podemos llegar a ganar la partida. De hecho, en este torneo se estaba comentando las partidas que estaban jugando los jugadores, se comentaban generalmente las primeras mesas, no las primeras mesas, no, serían los primeros tableros, sí, mejor dicho, y se llegó a esta posición donde el que comentaba la partida es campeón sudamericano Juancito Pereira. A él, bueno, le daba la impresión de que esta jugada era para él un poco prematura y que mejor era, en lugar de esto, jugar la sencilla caballo por D3. Porque bueno, parece que a primera vista que no da para hacer un ataque de este estilo violento, pero lo cierto es que luego de alfil por H3, G por H3, caballo por H3, la posición del rey realmente no es segura, eso es claro, pero además lo que no está tan claro y que sí lo es que tenemos un pasaje de piezas muy rápido, mediante F5, dama F6, si nos presionan el caballo con rey G2 vamos a jugar caballo F4 jaque, luego de F5, dama F6 y dama G6, realmente la amenaza del negro es enorme, ¿sí? Un ataque brutal que tiene, y lo más importante de la posición es que aún las piezas blancas son lerdas y no pueden salir con total rapidez como para cancelar estas ideas de ataque. El alfil en D3 le estorba la salida al alfil de C1, que podría ser el alfil que controla el punto F4, pero en este caso, como no lo puede hacer, ya tenemos la opción de llevar nuestro caballo F4, jugar F5, jugar dama F6, dama G6, y realmente el ataque que se viene es demoledor, ¿sí? El blanco aquí jugó rey G2, caballo F4, rey G3, un error de doble signo de interrogación. Lo mejor era rey H1, pero lo cierto es que luego de F5, torre G1 y en este caso torre F6, si torre G3 jugamos torre H6, si rey G1, dama F6, alfil E4, fíjense que las blancas tienen que hacer jugadas para devolver el material porque realmente la posición que tiene el negro es aplastante. F por E4, caballo por E4, dama F5, D3, caballo B7, ¿sí? Bueno, una jugada lógica, con el caballo defendemos el alfil y además no tenemos apuro en esta posición. En el futuro podemos pensar en pasar nuestra torre F8 y presionar con muchas piezas lo que es el flanco de rey completamente debilitado por parte de las blancas, y la verdad que la posición aquí que tenían las negras era muy buena. Pero luego del error rey G3,
surge, bueno, un mate forzado. Luego de F5, esta jugada torre H1 es otro error más. Aunque bueno, de todas formas Stolfis recomienda una jugada que no tiene mucho sentido, alfil por, torre por, y las negras están ganadas de todas formas. Entonces luego de torre H1, dama F6, la idea que les había mencionado se da de manera exacta, ¿verdad? Que era pasar la dama. Si algo me imaginaba era quizás una posición como esta y se dio. Y en este momento había que devolver el material con caballo E4, dama G6, caballo F a G5, pero bueno, luego de F por E4, alfil por E4, dama por G5, tenemos una pieza de más y un ataque que continúa tranquilamente, por lo tanto eso no nos garantiza para nada bueno para las blancas. Pero luego de caballo H4, con la simple jugada dama G5, el blanco jugó rey F3, a lo que cayó en un mate luego de dama G4 y alfil C5. Bueno, entonces es el final de este video, donde hemos podido analizar una partida muy buena, que me gustó mucho, porque bueno, obviamente cuando uno gana de esta forma es lindo hacerlo, pero lo que quiero que quede claro es que lo importante que es conocer las ideas de apertura. Yo creo que aquí el blanco desconocía mucho la posición, jugó H3, que no es bueno debilitar generalmente en la italiana, con jugadas como H3, y sobre todo en estos ataques que tienen las negras en este tipo de posiciones no es una opción. Un jugador que realmente conoce la teoría quizás no comete esos errores, pero bueno, pasó, y es importante aclarar lo importante que es estar al día con la teoría de aperturas. Y bueno, de paso adelantarles que muy pronto se viene el video sobre cómo estudiar aperturas efectivamente, ¿sí? Para que bueno, estén al día con la apertura, pero que bueno, obviamente la estudien de manera eficiente para que les sirva en la práctica magistral. Así que bueno, espero que les haya gustado el video. He tratado de ser lo más instructivo posible, y bueno, espero sus comentarios y sus me gusta, por si les agradó el video. Nos vemos.